de eso es lo que ellos esperaban, ser liberados, porque estaban subyugados al Imperio Romano. Santo Dios. Así que ellos no vieron tampoco a Jesucristo como el salvador de sus vidas personales, del alma del ser humano, sino como el libertador que iba a venir con espadas a romper cabezas, a cortar cabezas, A dirigir un ejército terrenal. Eso sí. Y mucho más que Bueno, eso. Hablando aquí de la condición de la sociedad romana, número uno, ellos estaban en su grandeza. Así es. Alabado sea Dios para siempre. Sí, estaban contentos porque estaban en su apogeo. Tenía un ejército Tenían un invencible. ejército bastante invencible, estaban sumamente seguros en la palabra de ellos, en su mundo estaban seguros. Tenían un ejército invencible, exactamente. Y un comercio excepcional. Amén. Un comercio excepcional. Estaban muy bien económicamente. Así es. Pero había también una inmoralidad que estaba fuera de control. control. Amén. O sea tenían una religión pagana de adoración al emperador. Pero esa inmoralidad fuera de control significa que reinaba el pecado claro. hasta la nariz. Sí, eso era. Hasta la coronilla de la cabeza. El pecado abundaba mucho también en esa porque ciudad. los líderes era el estilo de vida de los líderes. Entonces había un pequeño remanente que, claro, como siempre en todo lugar, hay un pequeño remanente que conoce y se mantiene firme. Pero la gran mayoría de la gente, cuando se les ofrece lo que estaban ofreciendo estos líderes poderosos, la mayoría usualmente lo que hace es que se abraza a lo que realmente le interesa terrenalmente hablando. ¿Y qué es lo que al hombre terrenalmente hablando le gusta? Lo terrenal, las comodidades, tener buenos lujos, la cosa de la respeto, carne, ser llamado don usted y doña usted. Eso era lo que les importaba a ellos. Fama y grandeza. Amén. Religión pagana, adoración al emperador era una obligación. Óigame, una situación bien terrible porque era una obligación. Si no iba a suceder, la amenaza era como para aquellos 3 jóvenes hebreos. Sí, que le esto es lo que hay. Esto es lo que sí, hay. Tiene que postrarse a adorar. Tiene que postrarse a adorar a él. Y al son de la trompeta, y la bocina y la zampoña, tiene que obedecer. Bueno, prefectos urbi, cuerpo de oficiales que obligaban a las personas en cada ciudad a practicar la adoración al emperador. Amén. Concilia, organización gubernamental que tenía la mayor parte de la autoridad para obligar a las personas a adorar al emperador. Su trabajo era castigar a todos aquellos que rehusaban adorar al emperador. Lo mismo que pasó con los 3 jóvenes hebreos, lo que estamos hablando. ¿Tú sabes por qué yo estoy dando gracias? Porque yo no pertenecía a esa generación. Aleluya. Dice, la situación de ellos fue una situación difícil también. Alabado que, bueno, vamos a métodos. Sí, porque es fácil uno fiscalizar y juzgarlo a ellos. Pero ¿qué hubiese hecho uno? Sí. Mirando una fogata allí, mirando unos lobos hambrientos. Método de interpretación del libro de Apocalipsis. Y vamos al estilo futurismo. ¿Cómo piensan los futuristas? Los futuristas que no tienen a Dios simplemente piensan, bueno, los futuristas sostienen que la mayor parte del Apocalipsis tendrá su cumplimiento en el futuro, en un periodo de 7 años, que definen como la gran tribulación, la cual hacen corresponder con la 70ª semana de Daniel, capítulo 9, verso 24 al 27. En cuanto a esta posición, Lindsay dice lo siguiente, que son escritores contemporáneos de la Biblia de aquellos tiempos que le dan su enseñanza. Dice, todo indica que poco antes de que empiecen los 7 años de tribulación, el anticristo recibirá una herida mortal, la cual será milagrosamente curada, y Satanás morará en él y tendrá poder sobre las 10 naciones que nosotros conocemos como el mercado común europeo. Según Apocalipsis capítulo 13 versículo 3, estas cosas deben ocurrir primero para darle la posición política y el asiento del poder, donde firma el pacto para proteger a Israel, lo cual viene a ser el comienzo oficial de la tribulación. El falso profeta o pseudo mesías de Israel, según Apocalipsis capítulo 13 versículo 11 al 17, se manifestará antes de que comience la tribulación, porque él es el líder de Israel que hará pacto con este dictador romano llamado el anticristo, según Lindsay. Alabado sea Dios para siempre, en unos libros ahí que se llama como New Course, Bantam, Book,
del año 1983 de la página 5. El método futurista distorsiona la palabra pronto, capítulo 1 y verso 1. Claro está, porque la palabra no está diciendo pronto. Pronto es algo que está inmediato, ahí a la puerta. Claro. Entonces sí. el futurista no está pendiente, obvia eso, porque como va a ser eso, mi mente está enfocada, planificada y está ahí en el futuro. Y el futuro puede ser cercano como bien puede ser lejano. Entonces hay muchas cosas que vamos a estar mirando un poquito más adelante, y es que hay que tener cuidado porque un día para Dios es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y en un segundo Dios puede cambiar el rumbo de todas las cosas. Eso y lo lindo es que, como dice la palabra en Isaías, antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Y lo que hago yo, entonces hay una pregunta, ¿y quién lo estorbará? O sea, lo que Dios hace, ¿no hay quien lo estorbe? También el método futurista ignora los recipientes originales. Tampoco respeta los símbolos de este libro. Este método señala un reino terrenal de Cristo, algo que Jesús ya había refutado según Juan capítulo 18 versículo 36. Fíjense que no respeta los símbolos de este libro, o sea, porque no realmente está con su mente futurista, no le interesa nada. Hay muchas cosas también que lo interpretan de forma literal. Amén. Sí. no toman en cuenta la simbología que establecen en el libro. Tampoco tienen la capacidad para entenderlo, porque no le va a hacer nada. Ellos están con su mente entenebrecida y el espíritu no le va a Vamos permitir. al preterismo. Aleluya. Hay dos corrientes de intérpretes preteristas, los conservadores y los liberales. Los conservadores consideran que todos los eventos del Apocalipsis, excepto la resurrección de los muertos y el juicio final, se cumplieron en el día del Imperio Romano, principalmente bajo Nerón y Domiciano, esto es, en el primer siglo de la iglesia. ¿Y de dónde quedamos nosotros, la promesa de Dios para la iglesia? Amén. ¿Dónde queda entonces la promesa del Señor? ¿Y por qué estamos nosotros aquí? Si ya se Aleluya. cumplieron. Bueno, estiman que el propósito del Apocalipsis fue consolar y dar ánimo a la tribulada iglesia de aquellos días. En parte tiene razón. Algunos intérpretes identificados con esta corriente, tales como Stuart y 7 es un nombre de una persona, no es un número, aceptan la inspiración divina del Apocalipsis. Los liberales, por lo contrario, no aceptan la inspiración divina del Apocalipsis. Creen que solo es un libro más del género literario conocido en el pasado como literatura apocalíptica. Entre los libros apocalípticos no inspirados, los principales son el libro de Enoch, escrito entre el primero y segundo siglo antes de Cristo, la Asunción de Moisés, dado a conocer en el primer siglo antes de Cristo, el segundo libro de Baruch, escrito a principios del primer siglo después de Cristo. Consideran que el Apocalipsis de Juan no entraña ninguna profecía que deba cumplirse durante esta dispensación. Efraín Valverde, Apocalipsis, la ruta del fin, capítulo 4, página 4 y 5. Del libro, sí, de Efraín Valverde. Que habla, tiene un libro que se llama Apocalipsis, la ruta del fin. Entonces la página 4 y 5 habla de esto. Preterista, praester, que significa pasado, relacionan Apocalipsis a la destrucción de Jerusalén. El historismo. Los que siguen este método. Historicismo. Ya yo he dicho en otra ocasión, los espejuelos están pidiendo cambios, así que sopórtenme por favor. Tranquila, estamos aquí como ayudantes. Los que siguen este método sostienen que el Apocalipsis predice por medio de sus símbolos la historia de la iglesia desde su comienzo hasta el juicio final. Por su método tratan las series de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas como eventos consecutivos y no simultáneos. Estos intérpretes con asombrosa habilidad mueven los eventos proféticos del Apocalipsis, haciéndolos coincidir con los registrados por la historia, y apuntalándose en estos organizan el cuadro histórico continuo hasta el fin. De esta manera, eventos históricos tales como las grandes persecuciones contra la Iglesia del Señor, la invasión de Atila contra Roma, la caída de Roma en el año 476 después de Cristo,
el poder maometano, la reforma de Lutero, la Revolución Francesa, forman parte de su bosquejo profético, en el cual cada uno de estos eventos históricos cuentan su propia profecía. Se trata pues de una cadena de profecías determinadas que ellos han ligado ya a los sellos, ya a las trompetas y ya hasta las copas de la ira. Entre sus máximos intérpretes podemos citar a Wycliffe, Lutero, también a Eliot, Albert Barnes y Carroll. Valverde Efraín, según su libro Apocalipsis, la ruta del fin, lo cita en la página número 5. El espiritualismo. Por este método se concluye que las visiones del Apocalipsis no se refieren a eventos de determinada época, sino a fuerzas explicables por la lucha entre el bien y el mal, que el propósito de tales visiones es hacer ver el triunfo final del bien sobre el mal, según Valverde Efraín, Apocalipsis, la ruta del fin, página 5. Aleluya. Bueno, me gusta que estos historiadores del pasado han escrito, aleluya, y a mí me gusta los diferentes puntos de vista que tiene, ¿verdad? Que sí, cada una de estas formas de interpretar. Vamos ahora al paralelismo. Este método te estudia del Apocalipsis ordenando las visiones en secciones paralelas y buscando la relación que éstas mantienen entre sí y sus paralelos con otras escrituras del Nuevo y del Antiguo Testamento. Secciones paralelas son, por ejemplo, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios. El método ha descubierto que cada sección cubre el mismo periodo. La edad 3 en su autoridad, esto es, desde la primera hasta la segunda venida de Cristo y el juicio final. Y por lo menos una alusión al mismo constituye la combinación de cada una de estas etapas. Wow, está fuerte, ¿sabes? Aleluya. Numeral 2. El método considera además que las series paralelas, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira son eventos simultáneos y no consecutivos. Por ejemplo, lo simbolizado en los 7 sellos por uno de sus jinetes no significa que el evento debe culminar para que pueda dar comienzo lo simbolizado por un nuevo jinete. El paralelismo desecha la idea de que las visiones del Apocalipsis representan la historia de la iglesia y del mundo impenitente entre los dos advenimientos de Cristo. Más bien, estos eventos simbolizan las condiciones del mundo y de la iglesia entre la primera y la segunda venida de Cristo y encuentran su paralelo en el discurso de nuestro Señor en el Monte de los Olivos, según Mateo capítulo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Los más notables exponentes del paralelismo son William Hendrickson, Lenski, Folkman. El método idealista es interesante, ponga atención. Este método sugiere que el documento no tiene ninguna relación a los eventos históricos, sino más bien los símbolos simplemente tratan con el problema continuo de las iglesias o de la iglesia de Dios y sus enemigos, quien quiera que sean los enemigos que se levanten contra ella a través de la historia cristiana. Amén, quien quiera que sea, no importa, quien quiera que sea incluso de la misma iglesia, No quien quiera que sea que se levante, levanta, sí. si se convierte en enemigo es un enemigo. Así Eso es. es así. Estos conceptos, sin embargo, ignora que el hecho de que este libro contiene profecías, capítulo 1, verso 3, capítulo 22, verso 7, capítulo 10, 19, que iban a tener su inicio en el futuro cercano, según el capítulo 1, los versos del 1 al 3 y el verso 19. Alabado el que vive por los siglos. Hay algunos bosquejos bíblicos que nosotros no los vamos a compartir en esta hora. Sin embargo, vamos a compartir los principios de interpretación para Apocalipsis, que son interesantes en el día de hoy.
Número uno, reconocer que el libro contiene un mensaje dirigido principalmente, óigame bien, para exhortar y edificar a los cristianos del primer siglo y de esta manera ser honesto en el contexto del libro. Amén, aleluya. De verdad que reconocer que el libro contiene un mensaje dirigido para enseñar, para educar, para ayudar. O sea, no debemos desenfocarnos de ninguna manera, porque ahí también es un peligro para nosotros si nos creemos tal o cual cosa y desenfocarnos de que es para ayudar a que las personas lo entiendan, que entiendan cuál es su contenido. Y el propósito, animar a la iglesia para que no desmaye, se mantenga mantenerse firme. Siempre de pie. El libro está escrito en lenguaje apocalíptico y por lo tanto hace mucho uso de símbolos. El libro usa terminologías del Antiguo Testamento, pero muchas veces con significado del Nuevo Testamento. Evaluar visiones sin presionar los detalles del simbolismo. Claro, yo pienso que esa es una de las cosas claves. Sí. Evaluar sin presionar, porque hay gente que fuerza el texto para que diga lo que ellos quieren que diga. No, pero usted tiene que utilizar el texto con el contenido con el cual fue inspirado. Y la palabra nos dice que no le podemos ni quitar ni añadir. Eso es así. El libro está dirigido principalmente a la imaginación y a los ojos. Aleluya. Interpretaciones de los símbolos deben de ser consistentes con la enseñanza general del Nuevo Testamento. Una provisión debe ser hecha para una aplicación universal del mensaje del libro. Cuadro cronológico de gobernantes del Nuevo Testamento. Alabado Emperadores de Roma. Alabado sea Augusto Dios para Octavio. los emperadores. 27, emperadores de Roma. Augusto Octavio, 27 a.C. y 14 después de Cristo. Tiberio, 1437 después de Cristo. Calígula, 37 al 41 después de Cristo. Claudio, 41-54 después de Cristo. Nerón, 54-68 después de Cristo. Galba, Otón y Vitelio, 68-69 después de Cristo. Vespasiano, 69-79 después de Cristo. Tito, 79-81 después de Cristo. Domiciano, 81-96 después de Cristo. Domiciano. Bueno, significado de los números. Yo quiero en esta parte que yo considero extraordinario que ustedes estén atentos al significado de los números en el libro de Apocalipsis, porque a mí personalmente me encantó. Y esta parte, junto a las enseñanzas prácticas del libro, nosotros queremos dejarla con ustedes en este día. Por ejemplo, el número 2, el significado del número 2 es Apocalipsis. Este número es usado para los testigos bestias y cuernos. El significado general de este número es fortalecer, confirmar, redoblar, energiar y volar y valor. Aleluya. Wow, bueno, yo quiero saludar a Ramona Sosa, que se une en esta hermosa mañana, a la gente que nos está viendo en el día. Bueno, el número 3, este ha sido empleado para denotar la deidad de Dios, Hijo y Espíritu Santo, la plenitud de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los siguientes pasajes lo usan de esta manera: Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 y también versículo 5 de Isaías capítulo 6, versículo 3, Mateo 28, 19 y 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Denotando que ahí está la unidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Definitivo, qué lindo. El número 3 aparece como 10 veces en Apocalipsis. Este número ha tenido un significado especial desde la antigüedad. El número 3 aparece más de 100 veces en las Escrituras para denotar personas y cosas, ambas sagradas y seculares, a tiempo, pero también a eventos. En la creación estaban los tres. Según Génesis capítulo 1, verso 3, el nombre Elohim denota más de una persona de la deidad. Bueno, yo no sé si tú recuerdas en aquel tiempo cuando hagamos al hombre a nuestra imagen. Pluralismo allí, no estaba solo. No estaba solo, estaba acompañado. Amén. Aleluya, qué bueno que esta muchacha está muy pendiente y atenta a eso. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, según Génesis capítulo 5, versículo 32. Los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Daniel y sus 3 amigos, Daniel 3, versículo 23. Porque fíjese que se pudiera decir los 4 hebreos. Sin embargo, saca a Daniel
Y menciona entonces los 3 amigos. Eso O sea es que así. tiene su explicación. Daniel oraba 3 veces al día. Daniel 6, del 10 y 13. Aleluya. Oiga, Esther pidió a los judíos que ayunaran 3 días y 3 noches, según Esther capítulo 4, versículo 11. ¿Tú eres la importancia de ese número Aleluya. en la Así Biblia? es que quizá uno no había notado eso. Eso es así. Pedro negó a Jesús 3 veces. Mateo capítulo 26, versículo 69. 3 apóstoles que siempre estaban con Jesús. Usted lo puede buscar en Lucas capítulo 8, versículo 49, Mateo 17, versículo 1 y siguiente. Jesús enfrentó 3 tentaciones en el desierto. Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4. 3 años, 42 meses, 260 días, significado incompleto, imperfecto, indefinido, aquello que todavía no se ha realizado. ¡Wow! Esto está maravilloso. Esto está maravilloso. Yo espero que usted se esté gozando. Eso es Porque así. yo me estoy gozando, de verdad. Bueno, saludos para María Basulto, ella se une, nos está Gloria a Dios, mi hermana saludando, dice querida. bendiciones en este día. Aleluya. Numeral 4, ¿verdad? Sí, seguimos todavía con el número 3 y medio ahora, el 3 y medio, porque también el 3 y medio tiene un valor. Ok. Sí, Acá, ¿verdad? sí, aquí, no, el 3 y medio. Lo que le voy a explicar brevemente lo que pasa. Como estoy sudando, los espejuelos se me empañan. Y como los espejuelos se me empañan, tengo un problema. 3 años, 42 meses. No, ya usted lo dijo. 3 años y medio. Ok, número 4. El número 3 y medio. Este número y sus equivalentes son usados varias veces en Apocalipsis. Cada vez que el número es usado en la Biblia, se usa para denotar dificultades y pruebas. Jesús y Santiago hablan de los 3 años y 6 meses, 3 años y medios, de las sequías en los días de Elías, donde no hubo lluvia y una gran hambre se desató en toda la tierra. Lucas capítulo 4, verso 25 y Santiago 5, 17. Aquí el número 3 y medio está asociado con dificultades y problemas. Por lo tanto, 3 y medio es un número simbólico que representa persecución y aflicción. Ver Daniel capítulo 7, versículo 25 y Daniel 9, 27, donde hace referencia a 3 años y medio, tiempo denotando sufrimiento para los santos. Aleluya, para los santos, que nosotros debemos estar claros, ahí nos sigue confirmando que estamos en esta tierra, pero que no estamos en una burbuja. Y que el mundo Que tendremos aflicción. Eso es así. Y que aquí vamos a padecer de persecución. El mundo no nos ama. El mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no ha conocido a Cristo. Por ende, a nosotros también nos rechaza y nos va a golpear. Estamos Vive explicando Jesús. lo que significan los números en la Biblia. Empezamos por el 2, pasamos al 3, luego al 3 y medio. Ahora vamos a pasar al número 4. Amén. El número 4. Este número ha servido para identificar el mundo o la creación, tomando en cuenta que son 4 las direcciones de la tierra: norte, sur, este y oeste. De ahí que cuando 4 ángeles, 4 ángulos y 4 vientos sean símbolos de la tierra y todas sus direcciones. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. El número 5 también es un número simbólico con valor. Este número lo encontramos en la Biblia. Por ejemplo, había 5 vírgenes sabias, pero también habían 5 insensatas. También los 5 panes que Jesús usó para alimentar a una multitud. En los evangelios parece ser que indica una pequeña cantidad. En Apocalipsis parece que Juan usa este número como símbolo que denota un tiempo corto, pero definido, según Apocalipsis, capítulo 9, verso 5 y versículo 10. Aleluya. El número 6. Este número simboliza lo imperfecto, ya que cae un número menos de 7, lo cual significa lo perfecto o completo. Por lo tanto, el número 6 es empleado en Apocalipsis para significar el nombre, el hombre. Al hombre. Al hombre. El número 6 representa al hombre, que es el ser que es imperfecto. imperfecto, Capítulo incompleto, 13, a diferencia de verso 7 que representa lo perfecto. Lo perfecto. Aleluya. El número 6 se usa solo 2 veces en Apocalipsis. Primero tiene referencia a las 6 alas
de las criaturas vivientes cerca del trono, en el 4:8, y segundo, es usado 3 veces para enfatizar lo inicuo y siniestro. El hombre es inicuo, el hombre es siniestro en su vida pecaminosa, a menos que... Por eso que necesita... Por más pomposo que nos sino por eso es que creamos. tiene que venir a Jesús. Amén. Porque Jesús es el único que puede sacarlo de esa Transformar situación todo eso. siniestra, de esa situación inicua. Amén. Porque su sangre es la que nos limpia Amén. de todo pecado. El número 7, este número es la suma de 3 de la deidad perfecta con el 4 de la creación perfecta. O sea, cuando tú sumas el 3 de la deidad divina, que es la plenitud de la deidad, con el 4, que representa también la creación perfecta de Dios, de ahí que se ha empleado por las escrituras para simbolizar lo perfecto o completo. Este número aparece repetidamente en Apocalipsis, 7 cartas, aleluya, para las iglesias, Para 7 iglesias. espíritus, 7 sellos, 7 ángeles, 7 trompetas, 7 copas, 7 candeleros, 7 truenos, y también habla de 7 cabezas, etcétera, Y etcétera. etcétera, que hay otros 7 por ahí. Hay otros 7 por ahí Aleluya. que indican la perfección. Amén. Aleluya. Hay una razón fuerte para creer en la palabra y creer en la Biblia. Amén, definitivamente. En lo perfecto de Qué Dios triste. para los hombres. Qué triste que mucha gente aún nos están escuchando y no creen, vive Dios. Vamos al número Sí, el número 10. O sea, es un brinco ahí. El número 10. Este número simboliza el poderío mundano. La bestia roja de maldad tiene 10 cuernos, los cuales representan 10 reyes. Apocalipsis capítulo 17, verso 3 al 12. Ponga atención, el número 12, este número es el resultado de multiplicar 3, que representa la verdad, por 4. la ¿Qué? verdad. 3 por 4, 12, que representa la creación perfecta de la obra de Dios. De ahí que fuera empleado por la Biblia para representar al pueblo de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Israel estaba constituido por 12 tribus, según Génesis capítulo 35, versículo 22 al versículo 26. Aleluya. De ahí en Apocalipsis, Israel es simbolizado por la mujer que lleva en su cabeza una corona de 12 estrellas. Apocalipsis capítulo 12, versos del 1 al 5. Con Génesis 37, 9 y 10. La iglesia del Señor está representada por 12 apóstoles. Apocalipsis 21, 14. Con Hechos 1, 21 al 26. El 12 también es reiterativo para significar la grandeza y belleza de la ciudad de Dios, la cual es símbolo de la iglesia del Señor. Apocalipsis capítulo 21, versos 9 al 21 y 22, 2. Mucha atención para usted. Óigame bien, el 12 sumado a otro 12, que es igual a 24, bien podría simbolizar a los salvos de Israel y a los salvos de los gentiles unidos en el Nuevo Testamento en un solo pueblo. La iglesia o el reino del Señor, la cual en la edad cristiana o periodo de la regeneración, junto con Jesucristo por el Evangelio, ha sido, alabado sea, ha venido juzgando al mundo, según Apocalipsis capítulo 4 y 5, con Mateo 19, verso 28. Alabado Dios. El número 1000. Hombre, este número se utiliza como símbolo de mucho tiempo. Las escrituras dicen que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 8. El número 144.000, este número de Apocalipsis es símbolo de la iglesia del Señor. 144.000 es el resultado de 12 por 12 por 1000. Usted lo puede sumar. Ya vimos que el 12 es un número representativo de Israel, 12 tribus, y de la iglesia, 12 apóstoles. De manera que el hecho de que diga que los 144.000 pertenecen a las 12 tribus de Israel no autoriza a que tomemos las tribus literalmente. Amén. Sino que cuando lo sumamos 12 con 12, que representa la iglesia, lo que fueron injertados en el olivo, entonces nos da los 144.000. ¿En cuál están incluidos quiénes?
La iglesia. La iglesia. ¿Usted y yo? Sí, usted y yo. Alabado Las sea el 12 Señor. tribus. No es un puñito como dicen ciertas gente No, por ahí. las 12 tribus. Sí, exacto. Y Y los 12 apóstoles, sí, todos eso así, es. alabado sea el Señor. Aleluya, está bueno esto. Qué lindo es el Señor. A ver por dónde vamos. 140, ok. Como en Cristo todos somos linaje de Abraham, según Gálatas capítulo 3, verso 29, no debe extrañarnos que el pueblo de Dios en Cristo sea visto en los capítulos 7 y 14 de Apocalipsis. Como miembros de las 12 tribus de Israel, en Cristo somos un cuerpo, en el cual nadie es contado como judío, griego, hombre o mujer, sino como cristiano. Claro, porque ya no hay griego, no hay judío, no hay hombre ni mujer, sino que todos somos unos en Cristo. Alaba si Aleluya. tú te estás gozando. Pues claro. Tú te estás gozando. Oh, claro. Bueno, el panorama de Apocalipsis, ya estamos prácticamente llegando a la parte final, pero nos queda un buen poco. El panorama del Apocalipsis queremos dárselos en esta hora. Número 1, prólogo de introducción y saludos según el capítulo 1, versículo 1 al 8. Amén. Confianza inmediata muestra a Jesús en pie entre su iglesia con un completo control. Capítulo 1, los versos del 9 al 20. Ok, Apocalipsis tiene que mostrarlo, porque Jesús siempre ha tenido control y va a seguir teniendo Y lo control va de a la tener iglesia. siempre. Tiene control sobre todo. Amén, lo va a tener siempre. Las iglesias perseguidas deben de acomodar sus propias cosas en orden antes de poder enfrentar las persecuciones exteriores. Si no, van a tener que enfrentar a Jesús antes Que a Domiciano. que a Dominiciano, sí, antes que el gobierno terrenal. Amén. El invencible y soberano Dios está sentado en su trono, en el centro del universo, con una atención completa enfocada en Él. Capítulo 4. El Cordero de Dios, Jesucristo, también está sentado en su trono. Él está completamente calificado para ayudar a los cristianos que están siendo perseguidos. Capítulo 6. Eso es lo que nosotros queremos que la gente entienda. Usted en su persecución no está solo. Yo en mi persecución no estoy sola. Él está ahí para ayudarnos y eso es maravilloso. Los enemigos de la iglesia son advertidos a arrepentirse y son amenazados con castigos si no desisten. Capítulo 6, verso 9. Bueno, nadie lo mandó a estar Nadie en contra de la iglesia, en contra del evangelio. Gente que se levanta, que no asimila ni Así entiende, mismo es. y te ponen la música a todo volumen para que tú no des los cultos, y te hacen la vida hasta cierto punto incómoda, pero no, nosotros vamos a seguir adorando. Amén, claro. Alabado sea Dios para siempre. No. Yo estaba enseñando el otro día que íbamos a estar rodeados de cuadrillas de malignos, pero en medio de esa cuadrilla dijo David que él no dejó de adorar y exaltar el nombre de su Padre Celestial. Y ahí está el Señor peleando por aquello que Oye lo que dice quiere. nuestra hermana María Basulto, amén, les amo. Aleluya. Gracias, querida. Tú estás viendo bueno, tú estás viendo bueno. Bueno, no sé porque allá en el canal se me hace un poco difícil, pero acá estoy viendo bien, gloria a Dios, aunque los espejuelos a veces me traicionan. Bueno, numeral 8, Satanás y sus dos compañeros intentan frustrar el propósito de Salvador de Dios, según los capítulos 12 y 13 de Apocalipsis. Dios y sus dos aliados están más que capacitados para enfrentar el reto. Capítulo 14. La venganza terrible de Dios es derramada sobre el poder perseguidor de Roma, capítulo 15 al 19. La última y final victoria de los justos es cierta. Capítulo 20, versos 22 y verso 5. Aleluya. Bueno, ya en ese, de lo que estamos hablando, del panorama del libro, concluye la conclusión del libro y la bendición y el epílogo que está contenido en el capítulo 22, de versículos 6 a 21. Vamos a pasar ya para concluir con las lecciones prácticas que no se deben quedar. Amén. Aleluya, ese es el plan. Dios sabe todas las cosas en este día. Victoria Cabrera, buenos días. Dios Bueno, te bendiga. saludos para Victoria Cabrera. Las lecciones prácticas, dice la palabra, felices aquellos que leen y guardan las cosas que están escritas en la Biblia. Amén. Dice, bienaventurados que guardan lo que guardan la palabra de esta profecía. Amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Cristo es soberano y nos ha rescatado, lavado de nuestros pecados con su sangre. Eso Capítulo debe 1, estar claro en la versículo mente 5. Bueno, y en el corazón de cada hijo de Dios, de cada creyente. y no dejar que nada le arrebate esa verdad. Nuestra hermana María Basulto dice, estoy contando, alabado sea Dios para siempre. Vamos a ver lo que dice arriba.
Dice, estoy contando meses. los meses para poder abrazarlos fuertemente. Alabado sea Dios para siempre. Dice, la segunda semana de mayo estoy en Higüey. Ah, eso es Bueno, ya usted sabe. de que nos reuniremos. Nos vamos a reunir, claro. sí, vamos a estar hablando y compartiendo un abrazo Claro, fuerte, ¿verdad claro que que sí? sí. Alabado el que viva. Bueno, Cristo vendrá en una nube y todo ojo lo verá, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Juan ya estaba en el reino y en la tribulación. Capítulo 1, verso 9. A mí me gusta mucho, Cría, que dice que Él viene en la nube y todo ojo lo verá, aún aquellos que le trapasaron. Sí, pero es que esos son los primeros que tienen que verlo. La gente que se resiste a creer en Él, son esos los primeros que esos van a son darnos los el golpe de Sí, pecho. esos son los primeros que tienen que verlo para que sepan lo que negaron. Aleluya. Para que sepan que verdaderamente y así no puedan decir que los que no nos ven a los creyentes, ¿dónde están aquellos bullosos? Que fue que no llevó un ovni ni nada de eso, no, que fue con Cristo que nos fuimos. Aleluya. Jesús es el que nos consuela, conforme Apocalipsis 1, 17 y 18. Claro que sí. Apocalipsis se explica a sí mismo. Claro, porque es que todo desde Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra viene hablando de lo que va a acontecer. Por ende, cuando llegamos a Apocalipsis, vemos lo que nos dice, debemos entender que es la enseñanza que hemos recibido a través del resto de la Según el capítulo, los capítulos 2 y 3, Jesús conoce nuestras obras. Eso lo dijo, yo conozco tus obras que tienen un nombre de que vive. y están muertas. ¿Verdad que sí? Así, Hay mucha gente que tiene nombre de que viven y están muertos. están muertas. Los cristianos deben de probar a los falsos maestros. De eso hemos hablado todos estos días consecutivamente. ¿Tú sabes lo que dice nuestra hermana María Basuto? ¡Ay, santo! Ese día será glorioso para unos y tristeza y miedo para otros. Amén. Ese gran día. Eso se hace. Así es. Alabado el que vive. ¿Por dónde vamos? Lo 9, número 9. Número uno. Muchos han dejado su primer amor. Claro que sí. Ahí Porque dice escriba. 2, versículos 4 y 5. Un gran problema. Dice- El cristiano que es fiel hasta el punto de dar su vida por Cristo recibirá una corona de vida. Capítulo 2, verso 10. Y el cristiano que vence no sufrirá muerte segunda, conforme a Apocalipsis capítulo 2, versículo 11 y capítulo 20, 14 y 21. Aunque aquí se le quita la vida, pero la palabra dice que no le tengamos miedo. No A lo que temamos matan el cuerpo. A lo que matan el cuerpo y puede matar el alma. A lo que matan el cuerpo. Vamos a temer al que tiene autoridad sobre el cuerpo y sobre el alma. Aleluya, eso es así, eso es así. Aleluya. Bueno, en el numeral 13 ya estamos llegando a la parte final. Jesús hace una invitación a los cristianos que se han apartado del camino. Me gusta eso, porque nosotros muchas veces lo tiramos. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Así es. Si alguno oye mi voz y entra, Va a cenar, la mejor cena de su vida. ¿no? la mejor dice, porque ¿para quién es llamado? Para los que han creído y se han apartado. Los que se han apartado. Se han apartado. O sea, nosotros a veces lo utilizamos para el mundo, pero yo siempre lo he leído y lo he estudiado, que esto es para los de adentro. Amén. A los que estuvieron una vez, bueno, quiero saludar a María Trinidad también, ella se une. Dice, el Señor está diciendo, yo estoy a la puerta llamándose, pero ustedes no me dejan entrar. No me dejan entrar. O sea, la terquedad, Eso. muchas veces espiritual, la dureza, que nosotros tenemos una iglesia fría, una iglesia tibia, una iglesia que no está pendiente de la cosa de Dios, que está más envuelta en los afanes de este mundo que la cosa del Señor. Sí, porque cuando hablamos aquí de que Jesús hace una invitación a los cristianos que se han apartado del camino, no son precisamente personas que están por allá, que ya no visitan la iglesia, A veces están dentro. que ya no visitan a la iglesia, que ya no tienen comunión con uno, que no nos reunimos, que no leen la Biblia. No, los cristianos que estamos dentro, que estamos ahí aparentando ser de la familia, comiendo en la misma mesa, pero que no somos de la familia de Dios. No, porque tú notas, por ejemplo, La dejadez. La escuela bíblica tú la encuentras vacía, los cultos tú los ves vacíos. Y En decimos- vez de la iglesia está llena, aleluya, porque la gente está mostrando a Dios. Entonces, la gente, todo el mundo está envuelto en su Señor y dicen, yo estoy a la puerta. Y Y decimos, estoy llamando. Y después, abran. abran para que me conozcan de Sí, verdad. porque cuando tú abres tu Tengo una corazón relación. y te rindes a Dios, Bueno. en alma, cuerpo y espíritu, tú estás pendiente de todo lo que es de Dios. Fíjense que Jesús lo pone todo tan cómodo para que entendamos. Cuando usted abre la puerta de su... ¿Por qué yo estoy aquí sentada en su casa? Bueno, porque usted me tiene una confianza y conversamos. Entonces, cuando usted abre la puerta de su casa, en este caso estamos llevando a cabo un programa, ¿verdad? Sí. Pero cuando usted abre la puerta de su casa para que una persona venga y se siente con usted a conversar, van a ser los que no andan conforme a la voluntad de Dios. Capítulo 6, verso Que 17. esté claro. Que esté claro. Los que no andan Los que no conforme andan a la voluntad. conforme.
No es lo que no se congrega, no, porque yo puedo congregarme, pero si yo no ando conforme a los planes y la voluntad de Dios, en su santidad, yo no voy a poder sostenerme en pie. No, porque es que yo puedo estar congregándome, sin embargo, estar fuera de la voluntad de Dios, porque 100%. son rebeldes, desobedientes, Incluso, como Jonás y otros tantos que no quisieron obedecer a Dios. no solo congregándome, puedo ser un líder en la iglesia. Eso es así. Puede ser un pastor, Sí, puede ser un evangelista. Sí, pero si está Y fuera de la andar voluntad, haciendo su propia voluntad, alimentando a la carne, olvídese de eso. No se evita que no va. anote eso, Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Amén. Dios protegerá a su pueblo para que no sean lastimados en el día de su ira, conforme a Apocalipsis capítulo 7, Pero eso es a su versículos pueblo. 2 y 3. Entonces, ¿qué debemos hacer? Procurar ser parte de ese pueblo. Sí, hay que- para contar con esa protección, Eso es. con ese cuidado, que Él nos protegerá. Aleluya. Numeral 16. El cielo es un lugar donde no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Capítulo 7, versos 16 y 17, y capítulo 21, verso 4. Ahí es que yo quiero estar. Ay, Después que yo he llorado tanto aquí y he tenido tanto sufrimiento y angustia y dolor, yo quiero estar ahí. mire, varón, yo no digo que yo quiero, Yo voy a estar. yo voy a estar. Aleluya, qué Porque con la bueno. ayuda del Señor, a mí Esa el es diablo, la de- a mí esa- el diablo no me va a quitar esa bendición. Esa debe ser la Yo voy a estar allí. La Yo voy a estar allí. determinación. Oh, claro. Muchos tratarán de escapar de la ira de Dios, pero no podrán. Apocalipsis 9, versículo 6. Buscarán la muerte, pero no la hallarán, porque la muerte huirá de Mira de ellos. Porque creen, fíjense que la palabra quien lo dice, querrán, hoy nosotros queremos que la muerte huya de nosotros, pero llegará un día, todo ser humano quiere eso, pero llegará un día que querrán la muerte, entendiendo que con eso escaparán. Pero tristemente no será así, y aún la muerte huirá de ellos, porque lo que Dios dijo se ha de cumplir. Hay un asunto que está en los Salmos y dice que los ídolos de piedra no pueden ver, ni oír, ni andar. No tienen mérito delante de Dios. Así es. Los ídolos. Satanás es descrito como una serpiente y dragón, capítulo 12, verso 9. Y mucha gente como quieren andar con una cosa tan fea, tan maligna, Dios mío. Para entrar al cielo, los cristianos deben de permanecer vírgenes espiritualmente hablando. Apocalipsis 14, versículo 4 y Santiago 4, 4. Y cuando hablamos de mantenerse virgen, cuando hablamos en el sentido de una joven, mantenerse virgen, no es una virgen que no es una muchacha que se haya besado con cuanto hay por ahí y hayan tocado y hayan hecho cuantas cosas. Está hablando de pureza. Pues, exacto, hablando de una virgen completa en todo el sentido de la palabra. En este sentido, cuando se habla de que la iglesia debe estar virgen en ese sentido espiritual, es que debemos procurar lo que dice la palabra, vivirlo al pie de la letra. Todos los que mueren en el Señor son felices porque tienen una esperanza reservada en el cielo. Capítulo 4, verso 13, y 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Cristo vendrá como un ladrón en la noche. Apocalipsis 16, versículo 15 y otros textos bíblicos que están en el Nuevo Testamento lo enseñan, de manera que usted no puede jugar con su salvación. Así es. Porque puede ser sorprendido. Muy peligroso. Fuera de cobertura. Y Muy nosotros peligroso. decimos que el que habita el abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted se imagina usted fuera de cobertura y ese cuando llegue ese sol radiante. Alcanzado por el sol, por la lluvia, por el sereno, por todos los azotes que hay. Toda la vicisitud que hay Todas arriba. las vicisitudes le caen encima. Los ángeles no deben de ser adorados. Claro que no. No, tal como dice el texto bíblico, tanto en el capítulo 19, versículo 10, como en el capítulo 22, versículo 9. Aleluya. Los que no se encuentren en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego, conforme Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Yo soy. Y el que no se haya inscrito en el libro de la Para vida allá que va. fue arrojados al lago de fuego. Entonces yo exhorto para que lean ese capítulo completo, para que vean qué es lo que espera a la persona que su nombre no se encuentre inscrito en el libro de la vida. El que no ha hecho profesión de fe, que no se ha convertido y ha recibido a Jesucristo como Señor que no ha creído que y Jesucristo es el Salvador. Hijo de Dios, lo que les espera, que es muy lamentable. Estás a tiempo de resolver ese problema, ese gran problema, porque eso es un gran problema. Los que practican el pecado tendrán su parte también en el lago de fuego, Para conforme allá a Apocalipsis también, capítulo 21, versículo 8. Amén.
No habrá nada inmundo en el cielo, capítulo 21, verso 27 y capítulo 22, verso 15. Claro que no habrá nada inmundo. Es que allá nada inmundo entrará, Claro. dice la palabra de Dios, por eso es que hay que practicar la pureza y conservarse como una virgen, como estamos Pero si aún nosotros que estamos aquí en la tierra, que Dios sabe que estamos caminando en este mundo de pecado y Él dice en su palabra que Él no mora en vaso sucio, va a subir entonces para su palacio. El asunto es que por eso es que necesitamos el regalo, el don inmerecido, Amén. porque yo no califico, pero la gracia de Dios, aleluya, la Él sangre nos que hace me... calificar. Claro que sí, la gracia. Cuando lo aceptamos. Recibimos a Jesús. Cuando Cristo venga, dará recompensa a todos conforme a sus obras, conforme a Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Bueno, no es por obra para que nadie se gloríe, pero cuando dice conforme a sus obras es aquel que ha creído, el que realmente ha creído, ya ahí entonces, porque es conocido, tan pronto usted cree conocido. No, y recuérdate que la fe sin obra es muerta. Sin obra es muerta. O sea, como resultado de creer. De la fe, de que yo creo que Jesús... Tiene que haber obra en mí. Si Él me manda a predicar, yo voy a predicar. Tiene que haber obra en mí. Tiene que haber obra. Sí, no para ser salva, sino porque soy salva. No, precisamente como Porque resultado soy de la salva. fe viene las buenas obras. No buenas obras para ser salvos sin fe. Amén. Para poder estar en el cielo debemos de lavar nuestras ropas blancas. Capítulo 22, verso 14. Vestiduras blancas, lino fino y resplandeciente. Amén. Bueno, eso es fuerte, eso es fuerte. Sí. La invitación a la salvación se extiende a todos en general. Esto es, aleluya, los que respondan al llamado conforme a Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Aleluya. Y por último, quitarle o añadirle a la Biblia traerá serias consecuencias, porque yo no puedo procurar coger la palabra de Dios para adaptarla a lo que yo quiero. ¿No? Dios puso ahí lo que Él entiende que es. Dios nos dio a través de esos santos hombres que Él escogió para escribir la palabra. Él nos dio allí lo que nosotros realmente necesitamos. Bueno, es Así que yo no tengo que quitarle ni ponerle. Mal podía nosotros pretender que Dios hizo algo incompleto si conforme a lo que hemos podido ver en esta hermosa mañana, por ejemplo, al simbolismo de lo que representan los números en la Biblia, tanto el número 4 como el número 7, sumando el número 3, ¿verdad?, que representa la deidad de Dios, con el número 4 que representa la creación perfecta, Hace la perfección del número 7. el número 7, donde te enseñó todo lo que hizo, lo hizo bueno. Bueno y perfecto. Alabado el que vive, dice la palabra de Dios. De manera que nosotros sabemos que quien quiso dañar lo bueno que Dios hizo fue Satanás. El enemigo de Dios. Cuando y se el enemigo rebeló y nuestro. Dios lo despojó allá. Bueno, quizá mucha gente dice, pues, ¿por qué Dios no lo dejó allá en el cielo? Para que siguiera dañando. No cabía. Para que, no es para que siguiera dañando, porque Dios pudo tomar control de él en cuanta manera quiso. Aleluya. Pero Dios es justo. Incluso Dios, conociendo su pensamiento, que él estaba planificando, porque Dios lo sabe todo. Dios sabía que Satanás estaba fraguando algo en contra de él. Pero si Dios hace así y elimina a Satanás antes de que Satanás hiciera lo que tenía planificado hacer, ¿qué iban a decir los ángeles? ¿Qué iban a decir todos sus ejércitos? Que Dios era injusto y que era abusador, que siendo Satanás un ángel de luz, porque eso es lo que él era, y así lo estaban viendo. Pero Dios sí sabía lo que estaba pasando. Entonces, ¿cómo iba a destruirlo sin que antes manifestara y dejara ver quién era? Yo espero, hermana Crilla, que la gente aprenda a valorar el esfuerzo, el pequeño sacrificio que hemos hecho en esta mañana sobrehumano, un poco extenso. Yo vi que se compartió en dos porque se suspendió y yo lo arranqué. Va a quedar en dos partes, que va a ser la número 1 y la número 2, como si tuviésemos ya, como lo hacemos en la emisora. Así se hizo de forma automática aquí en la mañana de hoy. Y que usted pueda ver este video, recibir el contenido y aplicarlo, y escudriñarlo todos, como dice la palabra, y retener lo bueno. En ese sentido estamos diciendo la parte que le ayuda con su salvación, la parte que lo ayuda a crecer y a madurar en Dios, porque es una bendición. Día tras día nosotros vemos acontecer que nos sorprenden, pero la palabra lo dice bien claro, que en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Entonces a usted Dios le ha dado una mente, le ha dado lucidez, le ha dado sabiduría, inteligencia y capacidad para que usted sepa analizar qué es bueno, qué es digno
de que usted se dedique a pensar, que es digno y merecedor de que usted lo guarde en su mente, en su corazón, que usted lo guarde en usted, que es digno de que usted practique. Esa es una decisión muy personal. Nosotros, la palabra con ese... Desde Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Con lo que nos habíamos propuesto y la inquietud que Dios puso en nuestros corazones. Así que yo te invito para que haga una oración final y, ¿verdad? Para que, dando gracias al Todopoderoso porque nos ayudó, alabado sea Dios para siempre, con algunas lecturas, algunos comentarios. Como humanos quizás pudimos haber cometido algunos errores, alabado sea Dios para siempre, pero lo hicimos con todo el amor, con todo el deseo de llegar a usted con una palabra de bendición en este día. Eterno Dios, te damos gracias. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santo gracias eres por tu Dios. presencia, Mi alma Señor. te alaba. Gracias por ese amor tan grande y tan maravilloso que nos ha dado, que el Señor con el que nos ha amado, Padre. Te damos gracias porque tú nos has permitido hablar de tu palabra. Oh Dios, pero a la vez te suplicamos por cada uno de los hermanos. Señor, tus ojos ven todo lo que acontece en el mundo. Santo eres Dios. No hay nada, Dios amado, que pueda esconderse de tus ojos. Aleluya. Tú conoces las necesidades y las situaciones físicas, Señor, y espiritual de cada persona. La presentamos a ti, Señor. Te pedimos, Dios, que a través de tu Santo Espíritu, tú ayudes a este pueblo, a todas las personas que en algún momento dado, no importa en el tiempo que sea, que vayan, Dios mío, a recibir esta palabra, que tú les dé la sabiduría, que tú les ayude a entender lo que ellos no puedan entender, Señor. Porque solamente a través de tu Santo Espíritu podemos, Señor, entender muchas cosas, Padre. Señor, lo dejamos en las manos tuyas, para que tú les bendigas, Señor, y sea tú depositando paz en cada vida, en cada hogar, en cada familia, Señor. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, llegamos a la parte final leyendo, ¿verdad?, lo que dice nuestra hermana María Basuto. Gracias, Señor, bendice a mis hermanos y úsalos más y dales más sabiduría en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, gracias, hermana María, por ese cariñito. Amén. Y por esa oración que usted deja escrita ahí para nosotros. Amén. Para que Dios nos siga dando sabiduría y entendimiento y comprensión de su palabra. Invitamos a que comparte este video, que lo vea completo y sobre todo asimile lo que significan los números en la Biblia. Ay, sí. Empezando desde el número 2 hasta el número 144.000. Eso así. Estuvo muy interesante sobre los números, estuvo glorioso. Yo me voy a alimentar después con calma. Tranquilo. Bueno, así que pasen lindo día, cuídense y se les quiere a todos. Dios les bendiga mucho. Aleluya.